Bueno, pues seguimos aquí en Vigo a Debate analizando el pasado, el presente y el futuro de los movimientos ciudadanos, el porqué de los movimientos ciudadanos y su razón de ser también, y también cómo son, cuál es la percepción que tenemos todos de este tipo de movimientos. Estábamos hablando y habíamos escuchado a María Dolores de Cospedal decir que en principio lo que tendrían que hacer estas plataformas es constituirse en partidos políticos. Hemos escuchado ya algunas de las valoraciones, me gustaría saber qué es lo que opináis vosotros. Bueno, yo creo que lo que hace la señora de Cospedal es intentar liar la madeja. Vamos a ver, yo creo que cada organización, cada cosa tiene sus objetivos. Un partido político tiene, pues una cosa muy importante, es pues ir a las elecciones, y si gana las elecciones tiene la capacidad de administrar los recursos públicos. Está presente en los ayuntamientos, en las Cortes, en el Parlamento de Galicia. Tiene una capacidad muy importante para decidir qué se va a hacer con el dinero público, y además también puede hacer cambios legislativos, no solamente en los gobiernos, sino en los parlamentos. Tiene un enorme poder y una enorme responsabilidad. Pero evidentemente eso no le da ninguna razón para que las organizaciones sociales, los ciudadanos, tengan también oportunidad de organizarse en torno a objetivos comunes, consensuados, para modificar las cosas. En este país, que yo sepa, hay libertad. Y la libertad pasa porque yo me puedo organizar con quien quiero en torno a objetivos consensuados, evidentemente que no sean delictivos, porque también hay mucho político metido en áreas de delincuencia organizada. Pero en fin, olvidándonos de ese tema tan duro, yo creo que lo que tienen que hacer las organizaciones como las que estamos aquí es recoger la sensibilidad, recoger las posibilidades de acuerdo, que pueden ser muchas, entre personas que tienen diferentes concepciones o del Estado o de la sociedad, pero que compartimos un sentimiento democrático y un sentimiento de que nos tenemos que movilizar para poder cambiar y modificar las cosas. Igual que los sindicatos, también tienen un papel de representación en el seno de las empresas y de las instituciones, y gracias al cual pues no estamos esclavizados. Podemos a veces no estar de acuerdo con algún sindicato o con todos en general, pero cuidado, si perdiéramos los sindicatos, evidentemente trabajaríamos 24 horas y cobraríamos un desastre. Pero los sindicatos, por ejemplo, reciben financiación estatal. Bien. ¿Deberían las plataformas recibir algún tipo de financiación estatal? Yo creo que evidentemente no, y por eso estaba planteando, es decir, tenemos objetivos y finalidades diferentes, pero creo que son complementarias. Por tanto, a mí me parece que es muy sano políticamente tener partidos políticos. Si no tuviéramos partidos políticos, tendríamos una dictadura. Yo, que soy ya un poco mayor, me acuerdo de aquello, Y si no tuviéramos capacidad de organizarnos y movilizarnos, tendríamos una dictadura. Y cuidado, que ahora el gobierno pretende introducir una serie de modificaciones legislativas, porque como no nos pueden meter en la cárcel, sí nos pueden poner 150.000 euros de multa, por no se sabe qué detalle en la que alguien ha registrado esa anormalidad. Eso supone que el gobierno, la administración actual, tiene tanto miedo de lo que estamos haciendo, organizaciones como la que estamos aquí, que nos quiere poner la mordaza del miedo, y del miedo a cuidado, si te vas a movilizar, si no sé qué es lo que haces, te meto 150.000, no te meto en la cárcel, pero te dejo tu economía hecho un desastre. Como mínimo. La señora de Cospedal, yo creo que de lo que se olvida es que los partidos están para encauzar la decisión del pueblo, ¿no? Para eso se les vota. Esta señora sabe que su partido en esta legislatura no ha cumplido absolutamente nada de lo que ponía en su programa electoral. Eso para empezar. Y yo creo que las plataformas se crean precisamente para encauzar un punto concreto, varios puntos, y sacarlos adelante y poder luchar por ellos. Un partido no está hecho para eso. Los partidos están hechos para lo que estaba comentando. Bastantes programas electorales. Por lo tanto, en el momento que una plataforma se convierta en partido político, yo creo que su esencia se diluye completamente. Y cuidado, porque hai casuísticas. Aquí estamos 4
4 plataformas, ¿no? Pero concretamente 3, ¿no? Y voy a falar aparte das preferentes, ¿no? É dicir, as preferentes é un roubo que se ha cometido contra cidadáns e que estos cidadáns, oye, non me robes, e ese cidadán pode ser de dereita, de izquierda, de centro o de San Petersburgo. A todos les fastidia que porque les roben las cartas. Porque a todo el mundo le fastidia que le roben os seus cartos, e ese ha sido un robo lo que le han provocado. Por eso que igual Manuel plantea el tema de los partidos políticos, pero cuidado, no esquezamos que algunas plataformas, algunos movimientos sociales tienen ideología, me explico. Cuando tienen una sanidad, planteas que la sanidad tiene que ser pública, pero no pública, no como diga el señor Rajoy, que en este momento tenemos una sanidad pública y gratuita, que no es cierto. Y eso lo saben los pensionistas y lo sabemos todos los que vamos a las farmacias cuando tenemos que ir por medicamentos, que de gratuita, nada. Lo digo porque creo que fue onte, en un meeting se despachó así directamente, ¿no? Tenemos una sanidad gratuita y pública, no es cierto, ¿no? Bueno, si tú quieres una sanidad pública, gratuita, financiada por el conjunto de la ciudadanía, ahí hay ideología, porque hay otros que defienden otra cosa, hay otros que defienden una sanidad donde el que más recursos, el que más poder económico tiene, puede tener una sanidad A, y los que no tenemos recursos económicos tendremos una sanidad B, y eso es ideología, O sea, el reparto de la riqueza que todos generamos, ahí hay ideología. No es que muchas veces decimos, no, esto no es de partidos o esto no es política. No, cuidado, es decir, no confundamos la política como feito de votar cada 4 años y unos señores y unas señoras que se sientan en un butacón en el Parlamento y aprietan un botoncito a la señal de que le dice su jefe de filas que vote esa ley o no vote esa ley. Eso es la parodia de la política, pero que eu estou moi orgulloso, eu sempre traballei nos movimentos sociais, desde os movimentos veciñais, ecologistas, ata nunca máis, non? E sempre tive ideoloxía, é dicir, e además penso unha cousa, en cuanto a los colectivos, digamos, los colectivos sociais, independientemente de que focalmente sea, por ejemplo, el tema de las preferentes, que es lo que está reclamando unos cartos. Pero, por ejemplo, el caso de vivienda, si tú reclamas una vivienda digna para todos, como dice el artículo, creo que es el 16 o el 18 de la Constitución, y además, ese es un derecho fundamental de la Constitución, donde nunca se respetó en este país ese derecho fundamental, ahí estás metiendo ideología. Y por fortuna, estos movimientos tienen ideología, porque en cuanto no la tengan, es decir, esto es un conjunto de voluntades en una dirección concreta, como decía en un principio, ¿no? Pero no confundamos eso en que no hay ideología, ideología hay, Qué interesante esa reflexión de tienen ideología, pero cuidado con el día que no la tengan, puede ser más peligroso. Claro. De ahí la diferencia, de ahí la diferencia. Por eso te entiendo, Manuel. Sanidad pública es un movimiento ya de por sí izquierdista, ¿no? Todo el pueblo es igual, el reparto de riqueza entre todo el pueblo. Nunca más es un movimiento un poco más gallego, digamos, ¿no? Porque surgió en las costas gallegas, que debería afectar a todo el pueblo, al margen de su ideología. Vuelvo al principio. La ideología de las preferentes es que no hay ideología política, es un problema social, es un poco distinto a otros. El de desahucios, por ejemplo, solicitan justamente un cambio en la ley para proteger a esas personas que no tienen recursos. Es un poco también izquierdista en ese momento, pero lo nuestro no, lo nuestro es de juzgado. Lo nuestro es, te han robado, juzgado. Y de hecho ahora mismo estamos sufriendo unas represiones incluso policiales, en el sentido de que comunicamos unas concentraciones alrededor del perímetro de la caja y nos dejan solo en una puerta. Entonces, estamos preguntándonos, ¿por qué ahora nos reprimen así? ¿Por qué antes, cuando había una denuncia, un altercado, que, a ver, alguna vez tiene habido, ibas al juzgado? Y en el juzgado el juez te daba la razón siempre, archivaban el caso. Y entonces ahora han cambiado la estrategia y en vez de al juzgado nos mandan a la subdelegación del gobierno, que saben que opina totalmente de otra manera, y lo que te viene es una sanción económica, como decía antes el compañero. No es muy grande, son 500, 600 euros aproximadamente, yo tengo 3. Y a ver, no es muy grande, pero a mí me afecta muchísimo. Hay que pensar que esta gente está todos los días gastándose un dinero bajando en autobús o trayendo su coche y dejándolo en un parking.
Pero es un consumo enorme. ¿hasta dónde pueden llegar estas protestas? Porque, por ejemplo, en el caso de los afectados por las preferentes y sobre todo en los ayuntamientos del Baixo Miño, hemos visto episodios en los que los afectados entraban en los plenos, paralizaban la actividad municipal, hemos visto a personas también de otras plataformas entrar en el Congreso de los Diputados, hay otro movimiento que se llama Rodear el Congreso de los Diputados. ¿Hasta dónde puede llegar y hasta dónde hay que poner el freno y hasta dónde hay que decir hasta aquí llega? Yo creo que en realidad hasta el momento en el que uno está vulnerando los derechos de otras personas. Es decir, yo creo y confío en que la justicia siempre, pues digamos, es la garantía de que, bueno, pues hay un equilibrio entre los derechos de manifestación o los derechos de tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero la libertad es la libertad. Es decir, yo creo que una sociedad sana tiene o debería tener capacidad de asimilar que los colectivos o los grupos sociales que están perjudicados por algún tipo de políticas o de decisiones tengan la oportunidad de manifestar su desencuentro. Y a mí por eso me da una tremenda temor, estamos tremendamente preocupados porque la deriva que está ahora adoptando la administración frente a esta enorme contestación social, porque yo creo que es muy saludable lo que está ocurriendo. Yo creo que en este país siempre hemos dicho, ¿y por qué no hay un estallido social frente a tanta injusticia? Es que lo está viendo. Es que lo que ocurre es que pensamos en un estallido social como una algarada momentánea en la que se empiezan a quemar neumáticos o se ocupan no sé qué cosas. En el mejor de los casos y solo no es eso. Sí. Yo creo que lo que está ocurriendo es una toma de la calle y de las instituciones por parte de la ciudadanía. Bueno, pero sí que existen países, y lo estamos viendo ahora recientemente también en los últimos años y en los últimos días, sí que hay países en donde se producen esas protestas hasta ese nivel, caso de Ucrania, Venezuela, por ejemplo, recientemente también Egipto, países donde realmente sí que el estallido social fue de las dimensiones esas que estás diciendo, Manuel. ¿Podríamos nosotros llegar a esos extremos? Yo creo que, vamos a ver, yo creo que cuando estamos Cuando viendo lo que digo, ¿dónde está pasa el techo? en Ucrania o lo refiero. que estamos viendo en Venezuela o lo que estamos viendo en otros países, estamos viendo lo que quieren que veamos también, ¿eh?